En el 2011, Amy se cortó el cuello y la muñeca y dejó una nota que decía: "Nunca lo encontrarás". A partir de su suicidio, la investigación continúa sobre el paradero de su hijo y la duda si de siquiera sigue vivo. Este es el caso de Timothy Pidson. Fue la mañana del 11 de mayo del 2011, cuando James, el padre de Timothy Pidson, dejó a su hijo en el jardín de infantes al cual él asistía. Este es en la escuela primaria Greenman en Aurora, Illinois. Sin embargo, fue alrededor de las 8:30 AM que llegó la madre de Timothy a sacarlo de clases. La excusa era que había algún tipo de emergencia familiar y que se lo tenía que llevar. Claramente es algo bastante lógico que si la persona que está a cargo del niño, en este caso su madre, va a recogerlo, nadie realmente duda de la veracidad de esta acción. Sin embargo, cuando James, es decir, el padre de Timothy, fue a recogerlo a la escuela, se dio cuenta que Timothy no estaba ahí y él no estaba enterado de ningún tipo de emergencia familiar que hubiese habido de parte de su esposa. Y aunque intentó contactarse con ella por teléfono, ella no respondió. Lo que él no sabía es que Amy y su hijo Timothy habían empezado un viaje por carretera, el cual tomaría aproximadamente 3 días, en los cuales sucedieron varias cosas que llevaron a un final bastante inesperado. Primeramente, Amy condujo hasta un taller de reparación de carros. En el caso se supone que esto hubiese sido porque él ya sabría que venía un camino bastante largo por recorrer, y dejó su SUV alrededor de las 10 de la mañana. Uno de sus empleados se encargó de llevar a Amy y a su hijo Timothy al zoológico, y fue hasta las 3 de la tarde que la reparación del auto había estado terminada y fue a recogerlo para de ahí irse al hotel Kidime Cove Resort en Gurnee, en el cual pasaron. Sin embargo, comenzaron algunas acciones extrañas, como por ejemplo el hecho de que estaban cambiando de locación bastante seguido. Y no solo eso, sino que además habían sido captadas estas imágenes por medio de cámaras de seguridad, en donde se nota que ellos fueron al Kalahari Resort en Wisconsin Dells y se quedaron ahí hasta la mañana siguiente, es decir, que estaban como yendo de un hotel a otro y cambiando su locación constantemente. Y fue a la 1:30 de la tarde cuando Amy hizo una llamada que desataría todo el tema por completo. Amy llamó a su cuñado y le dijo: "Timothy está bien, pero Timothy me pertenece. Timothy y yo estaremos bien. Timothy está a salvo". Ahora, una de las cosas que debo agregar aquí antes de avanzar es que se dice que en esta llamada sí se escuchaba la voz de Timothy en el fondo de la llamada y que se escuchaba normal, pero que hablaba de que tenía hambre. Sin embargo, no he encontrado muchas fuentes que comprueben este hecho, ya que he encontrado gente que habla de que esto nunca sucedió. Sea así o no, esta sería la última vez que alguien pudiese haber escuchado a Timothy. Fue a las 7:25 PM que Amy fue vista igualmente por algunas cámaras de seguridad en un lugar llamado Family Dollar, en el que hizo varias compras relacionadas con papelería. Sin embargo, Timothy no aparece en estas grabaciones y al parecer ya no estaba con ella. A las 8 PM pasó por el Sullivan's Food y después de eso fue a registrarse en el Rockford Inn entre las 11:15 y 11:30 PM. Si no se habían dado cuenta, este caso se trata acerca de un tipo de secuestro de parte de uno de los padres de Timothy. Pero si eso no fuera suficiente, también se encontró lo siguiente. Amy tomó muchísimos antihistamínicos y después de que estos estaban en su cuerpo, lamentablemente se suicidó cortándose las muñecas y el cuello. A este punto ya era el día 14 de mayo y fue ahí cuando se encontró su cuerpo muerto alrededor de las 12 de la tarde. En el lugar se encontró una nota de suicidio y además 2 cartas que Amy hubiese mandado por correo, una a su madre y una a una amiga cercana de la familia. En ellas mencionaba que Timothy estaba bien y que ahora estaba en un lugar donde se preocupaban por él. Sin embargo, ella nunca mencionó en dónde estaba Timothy ni quién se estaba preocupando por él. En una de sus notas aclaró que nunca lo encontraría. Claramente a ese punto las autoridades ya estaban convencidas de que esto ya había sido, ¿sabes?, una mujer que obviamente dejó a su hijo con alguien más para ella poder suicidarse y que el niño tuviera a alguien que lo respaldara y que por alguna razón había decidido que esa persona no fuese el padre del niño. El problema aquí es que se encontraron con muchas dificultades, como por ejemplo muchos artículos que estaban perdidos de la escena del crimen. Entre ellos su celular, diferentes juguetes y ropa de Timothy, la ropa que llevaba Amy al salir de el Kalahari Resort y otros objetos pequeños de higiene básica
básica. Lo más impactante de todo este caso es que al día de hoy, es decir, ya casi 8 años después, porque esto sucedió en mayo, todavía no se sabe nada acerca del paradero de Timothy. Y aunque ha habido algunos avances, no se sabe ni siquiera al día de hoy si siga vivo o muerto o en dónde esté. Así que ahora vamos a hablar acerca de algunos datos interesantes de este caso que nos puedan ayudar a darnos una idea de dónde podría estar Timothy. Una de las cosas que probablemente ya esté en sus mentes es la posibilidad de que Amy hubiese también matado a su hijo Timothy antes de ella suicidarse, y claramente esto fue una de las primeras investigaciones o líneas por las cuales se fueron los detectives y la policía. Y una de las cosas más importantes de este caso es que en el SUV de Amy pues hicieron examinaciones del tipo de cosas, no sé, algún tipo de sangre o cabello de alguien más que hubiese estado involucrado en sangre, cabello o algo de alguna otra persona que esté involucrada en esto. Y lo que se encontró es que sí había una cantidad grande de sangre. En ningún lugar encontré a qué se referían con grande, o sea, como considerable de sangre en el asiento trasero que pertenecía a Timothy. Sin embargo, no se pudo determinar cuánto tiempo llevaban ahí esas manchas, debido a que al parecer Timothy había sufrido como de una hemorragia nasal en la parte del auto de atrás, y que esto hubiese pasado de 1 año a 1 año y medio antes de que él hubiese desaparecido. Y aunque esta no es como razón suficiente para decir que efectivamente es de esa ocasión la sangre, el cuchillo que Amy utilizó para suicidarse solamente tenía su sangre, no se encontró ningún rastro de sangre de Timothy ni nada que indicara que había estado cerca del niño ese cuchillo. Entonces también se comenzó a considerar la idea de que tal vez realmente lo dejó con alguna otra familia, o que lo dejó en algún lugar, no sé, en un orfanato, en algún tipo, tal vez incluso que lo hayan adoptado ilegalmente alguna otra familia. Y ahí se empezó a investigar en dónde había estado el automóvil, debido a que el carro estaba algo sucio, como si hubiese estado en alguna zona abierta. Las investigaciones que he leído hablan de que tenía lodo, maleza, hierbas, como si hubiese estado en un lugar incluso cerca de agua, como un lago, o incluso en un camino de grava. Sin embargo, esto realmente no te da mucha idea, porque como ella y Timothy se transportaron a tantos lugares en esos 3 días que estuvieron desaparecidos, pudo haber sido en cualquier parada que hayan hecho en la carretera. Una de las cosas que se hablan mucho acerca de esto es el hecho de la salud mental que tenía la madre de Timothy. Una de las cosas que varios familiares de Amy hablan es que ella ya tenía una historia con enfermedades mentales, con depresión. Sin embargo, ellos mismos hablaban de que sí, ella se sentía mal, ella tenía ciertos problemas personales, pero que ella nunca heriría a su propio hijo. Incluso James, el padre de Timothy, declaró que efectivamente se sentía bastante desconcertado por el suicidio de su esposa, y que efectivamente, si bien ella tenía problemas personales, no creía que ella nunca le hubiese hecho daño al niño. Ahí fue cuando también se encontró la posibilidad de que hubiese sido un tema de venganza, por el hecho de que ellos habían tenido ya algunos problemas maritales, obviamente algunos ocasionados por el hecho de las diferentes enfermedades mentales que tenía Amy, la cual ya había salido de su casa por varios días, sabes, como cuando te peleas con alguien y se va de la casa. Indagando un poco más incluso en su historia, se dieron cuenta que en el 2003, es decir, 8 años antes a la desaparición de ella y de Timothy, ella ya había tenido un intento de suicidio, específicamente tomando pastillas, que fue una de las opciones, asumo, que tuvo al momento de suicidarse, ya que se encontró en su cuerpo. Muchos de los problemas que tenían como pareja eran relacionados por el tema del dinero, porque Amy se había ido a un crucero sin su esposo y se había ido con unos amigos. Suenan como problemas bastante regulares en un matrimonio. Digo, al parecer no había ningún signo de violencia, pero Amy ya había hablado anteriormente de divorciarse de él antes de que ellos desaparecieran, y según varios amigos y familiares de Amy, ella les había hablado de cómo a ella le daba mucho miedo que por el hecho de que ella tenía algunas enfermedades mentales le quitaran a Timothy, que los jueces la consideraran no apta para cuidar de su propio hijo. Sin embargo, aunque esto suena como algo que hubiese hecho alguien bastante impulsivo, alguien que tal vez no pensó mucho las cosas,
podemos ver que incluso se cree que Amy ya tenía esto planeado desde hace bastante tiempo, debido a algunas visitas de al menos 2 veces que había hecho a la misma zona donde supuestamente hubiese desaparecido Timothy. Incluso se mandaron a hacer pruebas de piedritas y ramitas pequeñas que se encontraban en las llantas del carro, y pudieron reducir sus opciones al condado de Whiteside, de Carroll, de Ugly, de Stevenson o de Winnebago. Ahora, por lo regular en este tipo de casos hay varios sospechosos. Es decir, hasta ahorita la única persona que consideramos sospechosa es la madre, por obvias razones, porque fue la persona que se lo llevó, pero es como de todos se fueron por la ruta de que esto haya sido un tema que solamente ella planeó. Y se entiende, pero también me sorprende que de cierta forma no hayan pensado en la posibilidad de que alguien más de cierta forma ayudó con este plan. Esto es bastante interesante porque todos los familiares que han hecho algún tipo de entrevista hablan de que no encuentran a nadie más sospechoso más que ella. Ahora, como mencioné anteriormente, cuando se encontró la escena del crimen no se encontró el celular de Amy y otros artículos de interés. Sin embargo, fue en el 2013, es decir, 2 años después, en la ruta 78, que se encontró su celular. Pero la realidad es que no encontraron nada que les indicara qué había sucedido con Timothy. No había conversaciones con nadie hablando del tema, no había, pues no sé, búsquedas de Google de dónde pudiese quedarse, búsquedas de Google referentes a matar un niño. Pero lo que sí encontraron fueron las ubicaciones de las cuales hicieron ciertas llamadas. Y lo que encontraron es que había realizado 2 viajes sin ninguna explicación a la zona donde había desaparecido Timothy meses antes de que eso hubiera pasado, comprobando así la opción de que era algo que ya tenía planeado por bastante tiempo. Tal vez probablemente viendo el lugar donde se fuese a quedar Timothy o buscando una zona en donde fuera seguro para él vivir. Esto hubiese sido en la zona rural de Illinois, en donde se capturaron las últimas llamadas de parte de su teléfono celular. Sin embargo, ni su familia, ni sus amigos, ni nadie ve ninguna conexión con el tema de esa zona en específico. No tienen como que familiares ahí, porque por lo regular obviamente cuando eres una madre pues le dejas a tu hijo algún familiar o algún amigo muy cercano. Ahora, una de las razones por las cuales decidí hacer este caso es por el hecho de que hace muy poco hubo cierta información extra al caso y muchos de ustedes me lo etiquetaron en Twitter varias veces para que hiciera el caso. Aunque este era un tema que ya conocía, nunca lo había investigado a fondo y esto me pareció muy interesante. Ya que hace algunos días, de hecho creo que no hace más de una semana, se creyó que Timothy Pitzen había sido encontrado. ¿Y cómo sucedió esto? La persona que aseguraba haber tenido un avistamiento de Timothy Pitzen fue Kreka Safra Knight, la cual vio a este chico bastante delgado caminando por las calles de West Side y Columbia una madrugada de miércoles. Este chico se presentó con esta señora, se acercó a su auto y le pidió ayuda, a lo que menciona era un tipo que se veía bastante nervioso, que tenía algunos moretones y que claramente pues necesitaba que lo llevaran a la policía o a algún tipo de ambulancia. Ella llamó al 911 y aseguró que el tipo le estaba diciendo que solamente quería llegar a su casa y que por favor le ayudara. No, not yet. We're going to talk with Teleside. I'll just give you a heads up what it is. So we had this child who said he ran away. He said he was kidnapped. And we found it. It looks like back in 2011 he was kidnapped or abducted. I'm not quite sure what the situation is. I'll let you guys Google it and decipher from your own information there. I didn't hear anybody say anything. The last name is Pitzen, P-I-T-Z-E-N. First name is Timothy. If you Google it, it'll just pop right up. Okay. We got him at the hospital right now. He's out with the detectives, but he said that he escaped from 2 subjects. The last time he saw him was at a Red Roof Inn. He doesn't know where that was at, but I'm assuming you have some in your area? I've got 3. Okay, well I guess you're a good shot at it then, because he was found in Newport. Y fue ahí cuando él comenzó a decir que lo habían secuestrado y que lo habían intercambiado con otras personas, pero que él solamente quería llegar a su casa. Y cuando llegó la policía, él comenzó a hablar una historia bastante detallada acerca de cómo él era
Timothy Pitzen. La historia que él contaba era que él era Timothy Pitzen y que había sido secuestrado y que había huido de escapar de un par de secuestradores que lo habían tenido encerrado ahí por años. Y aunque esta noticia se hizo viral así, o sea, cuando esto sucedió me etiquetaron en la noticia de que esto pasó, de mira, ya encontraron una persona desaparecida. Lamentablemente, una vez que se hicieron las investigaciones, se dieron cuenta que él no era Timothy Pitzen. And comparison of that DNA to the DNA of Timothy Pitzen's parents indicated that the person in question was not, in fact, Timothy Pitzen. Que no era verdad nada de lo que estaba diciendo, que toda esta historia había sido mentira. Y si bien no se tardaron mucho en sacar esta conclusión, la verdad es que cuando combinas la desaparición de un niño con la posibilidad de que su madre lo haya matado, pues la verdad es que sí había sido algo que había ilusionado a muchas personas, especialmente a los padres. A este chico le hicieron unas pruebas de ADN y se dieron cuenta que no concordaba con las de Timothy. La realidad es que este era Brian Riney, un tipo de 23 años, el cual ya tenía un cierto historial con la ley, que apenas hace unas semanas había completado su sentencia por robo y vandalismo. El FBI escribió en Twitter: para ser claros, la policía no ha olvidado ni olvidará a Timothy y esperamos reunirnos un día con su familia. Desafortunadamente, ese día no será hoy. Ahora, claramente esto es el caso más extraño porque yo sé que muchas personas se preguntan ¿por qué dirías que eres una persona desaparecida? Pero la realidad es que si hay tipos que dicen que son asesinos, pues claramente va a haber también algún loco que quiera hacer creer que es un niño desaparecido que lleva años, y la verdad es que no tengo una respuesta lógica por qué inventarías eso cuando es súper fácil simplemente desmentirlo con la policía. Y fue su hermano Jonathan Riney quien dio las declaraciones acerca de por qué él mentiría acerca de esto. Él lo que explica es que además de haber tenido ya cierto historial con la policía, su hermano tenía diferentes enfermedades mentales, entre ellas síndrome de Asperger, trastorno bipolar y el trastorno por déficit de atención por hiperactividad, y que en general el tipo simplemente estaba haciendo cosas estúpidas. Ahora, a partir de la información que tenemos, estas son las teorías. La primera teoría obviamente es que él sigue vivo, y a partir de eso vamos a ver las diferentes caminos por los cuales se puede ir esta teoría. Primero que nada, una de las cosas principales que se habla acerca del hecho de que él pueda seguir vivo es el tema de que Amy le compró juguetes y ropa a Timothy cuando estaban en este viaje de 3 días. Entonces, si fueras a matar a un niño, ¿le comprarías cosas? O sea, ¿le comprarías ropa y juguetes nuevos? ¿Y por qué? Sin embargo, la contraparte de esto es que, por ejemplo, las personas cuando van a suicidarse, por lo general suelen tener como que gastos porque ya no les importa, porque igual ya se van a suicidar, regalan sus cosas, hacen regalos a familiares, etc. Entonces tampoco se me haría extraño que ella tal vez por darle unos últimos días de vida felices a Timothy pudiese haber hecho estos gastos y después terminar con su propia vida. Algo que me parece muy interesante es que en la familia no se ha presentado ningún tipo de violencia anteriormente, y que todas las personas que han hablado de Amy siempre recalcan que ella nunca le hubiese hecho daño a Timothy. Esto es bastante interesante porque por lo regular las madres que matan a sus hijos suelen tener un historial de abuso anteriormente, que mínimo les gritan, ¿sabes? Algo, al menos abuso psicológico, y ni se diga físico. Sin embargo, no se encontró nunca el cuerpo para verificar si tenía algún tipo de golpe anterior a esta situación. Ahora, algo que también tenemos que recalcar es todo el fenómeno de madres que matan a sus hijos. Por lo general, cuando una madre asesina a sus hijos con ella, es decir, que se suicida y mata a sus hijos, cuando sí los quiere, se supone, obviamente pensando como una persona en algún tipo de psicosis, se tiene más este pensamiento de que van a estar juntos. Es decir, no es común que una persona mate a su hijo en un lugar y siga viajando los demás días y que llegue a otra zona y se suicide. Por lo general se ve más como si yo no puedo tenerlo, nadie lo puede tener. O porque es lo que ella decía en las notas, como de que Timothy me pertenece, y tendría muchísimo más sentido que se hubiera suicidado con su hijo, como una manera de vamos a estar juntos, seguros en el cielo o en la siguiente vida o en lo que sea que ella hubiese creído. Y es extraño también que ella haya especificado estará bien, porque eso te da a entender que sigue vivo.
si ella hubiera puesto como de ahora estaremos en paz o algo más que da a entender que ambos están muertos, creo que eso sería caso cerrado, pero el hecho de que haya puesto eso como de está con alguien que se va a ocupar de él, te da la idea de que sigue vivo. Ahora, otro punto que no he visto que se mencione en los artículos que he leído es que si lo mató, ¿por qué él lo escondería? Esa es mi duda principal, porque obviamente un delincuente pues esconde lo que hizo para que no lo cachen, pero si la mujer de todas formas se iba a suicidar, no perdía nada dejando a su niño en cualquier zona visible, ya no se diga cerca de ella, porque no va a sufrir las consecuencias. O sea, en el teórico caso de que esto fuera algún tipo de venganza hacia el padre, como de me quiero separar de ti, pero quiero llevarme al niño de cierta forma o deshacerme del niño para que tú no lo puedas tener, ¿por qué lo ocultarías? ¿No sería más lógico que quisieras que él sufra el tema de ver a su hijo muerto? O sea, pensando de manera muy asquerosa, claramente. No entiendo por qué alguien que de todas formas se va a suicidar se tomaría la molestia de llevárselo a otro lugar y de cambiarlo de un hotel a otro para que no ubiquen dónde está el niño. Ahora, dentro del tema de que siga vivo, comenzó una teoría acerca de una comunidad Amish que él pudiera tener a Timothy. Creo que esta teoría, a lo que encontré, fue creada por Generation Y, que hizo un podcast, la cual hablaba de este caso y cubría la teoría de que Amy probablemente hubiese dado a Timothy a alguna familia Amish o similar para que ellos se hicieran cargo de él. Si no conocen a los Amish, creo que probablemente con una fotografía ubican a quienes me refiero. Como dijimos anteriormente, la zona en las cuales ella había estado eran zonas rurales, que es por lo general donde se encuentran estas comunidades. Y no solamente eso, sino que muchas de estas comunidades y similares se tiene un estilo de vida en donde no tienen, a veces ni siquiera electricidad, pero en general medios de comunicación, manera de comunicarse con comunidades externas o con las demás personas. Entonces, si pensamos de esa forma, que ella está diciendo que lo van a tratar bien, que nunca lo van a encontrar, porque obviamente si no tienes tele, si no tienes radio, ¿cómo te enteras de que el niño que está ahí es un niño desaparecido? Además que esto explicaría el por qué ella había ido a esta zona mínimo 2 veces antes. Pudiese haber sido algún tipo de arreglo con la familia o para ver cómo vivían o por conocer a las personas de ahí, asegurarse que iban a cuidar de Timothy. La siguiente teoría es que Timothy haya sido adoptado de manera ilegal. Claramente esto es algo que puede suceder en cualquier situación. El hecho de que una pareja tal vez sin hijos, no yéndonos al tema del tráfico infantil, que sería el peor escenario posible, pero simplemente una pareja que tiene la necesidad de tener un hijo y no puede. Sabemos que los trámites de adopción a veces pueden ser muy abrumadores para ciertas familias. El niño es pequeño, es candidato a ser adoptable. Ella claramente habla de que ahora está con alguien que sí lo va a cuidar, ahora está con alguien que sí lo va a querer y que lo va a proteger. Así que una cosa que ella tal vez quiso asegurarse es que no quedara con los padres y hizo esta adopción ilegal de Timothy. Esto explicaría también por qué viajó 2 veces a Wisconsin cuando no tenía ninguna conexión allá, donde no tenía familiares para allá. Tal vez precisamente para conocer a la familia a la cual iba a entregar a Timothy. Y como les dije, también existe la posibilidad de que haya sido entregado a personas que no hayan sido buenas con él. Porque aceptémoslo, aunque seas una familia adoptiva que decidió no hablar del tema, lo que sea, la gente se da cuenta. O sea, mucha gente ha visto, al menos a lo que leí, ha hecho llamadas de avistamientos de Timothy, aunque resultaron siendo falsas. La gente sigue al pendiente de esas cosas. Entonces, si lo adoptaron, tendría que ser una familia muy cuidadosa, o que desde pequeño le haya cambiado la apariencia muchísimo para que no se diera cuenta que es un niño que está siendo buscado, especialmente ahora que ya tendré una edad para comprenderlo. La última teoría, y creo que es la que todos esperamos que no sea verdad, es que él esté muerto. Ahora, este es como el otro lado de la moneda. Ya hablamos de por qué tendría sentido que Timothy siga vivo, pero hablando de una manera muy cruda y también muy realista, una persona que tenga los problemas psicológicos que tuviese Amy en
ese entonces, que claramente tiene un problema de tener tendencias suicidas. Tal vez en una manera de cierta forma tener venganza con su esposo hubiese matado a Timothy. Si bien las pruebas en cuanto a las cartas y las notas demuestran lo contrario, ¿qué nos dice que tal vez ella no haya querido confundir la investigación? Porque claramente si no quieres que un cuerpo se encuentre, puedes decir que alguien más lo tiene, que alguien lo está cuidando, y puede que así confundas la investigación a desaparición que a asesinato. Y aunque es algo muy fuerte que decir y no lo entiendo del todo, asumo que una persona en ese estado de desesperación que puedes sentir al momento de querer suicidarte, tal vez ella quería de cierta forma como no dejar tranquilo al padre, como el hecho de si yo no lo puedo tener, tú tampoco. Pero no solo eso, sino que me voy a asegurar de que ni siquiera sepas si está vivo o muerto. Como el quiero dejarte con la angustia. No quiero que tengas la seguridad de que falleció. No sé, suena como algo muy feo, pero puedo entender cómo una persona con ciertos problemas mentales que no estaba feliz en su matrimonio haya decidido ese tipo de constante tortura psicológica en vez de simplemente matar a un niño y que todo mundo lo sepa y que puedan llevarle flores a una tumba. Siento que eso es lo más doloroso para muchas personas que lidian con gente desaparecida, el no saber si siguen vivas. Así que, ¿cuál es mi conclusión acerca de este caso? Habiendo visto todas las pruebas y todas las cosas que hemos hablado, me gustaría pensar que Timothy no está muerto, pero me es muy difícil porque, como dije, una persona en ese estado puede que ni siquiera sepa lo que está haciendo. Es decir, puede que ni siquiera hubiese tenido la claridad mental para escribir una nota de suicidio o de desaparición, como lo quieran ver, coherente. ¿Qué nos dice que lo que escribió ahí, que es lo único que nos retiene de pensar que lo mató realmente, sea real? O sea, ¿cómo puedes confiar en una persona que hizo todo eso, que se llevó a un niño y lo separó de su padre, que ni siquiera te dejó claro en dónde lo dejó al niño, que probablemente se lo dio a personas desconocidas? ¿Cómo puedes confiar en la palabra de alguien así? Aunque no me gusta admitirlo, yo no creo, la verdad, que Timothy siga vivo. Pero si siguiera vivo, yo creo que de plano tendría que ser la opción de que estuviese en algún tipo de comunidad sin manera de comunicarse, como los Amish. Porque es un caso que se hizo bastante famoso, bastante rápido, que obviamente ahorita revivió, y yo no creo que un niño ya de la edad de Timothy o cualquier persona por la calle no esté al pendiente o no pueda recordar este rostro. Se ha hecho una de estas fotografías en donde se ve el rostro de una persona, de cómo se vería actualmente, que es esta. Así que si alguno de ustedes, nunca se sabe, tal vez alguno de ustedes haya tenido la oportunidad de ver a alguien con estas características físicas. Tal vez alguien incluso que me vea de Estados Unidos, ni siquiera sabemos si está ahí. Siempre es necesario incluir la fotografía en caso de que alguno de ustedes por algún motivo del planeta se entere de este caso por este medio y de alguna forma haya encontrado a esta persona desaparecida. La realidad es que sea lo que sea, esté vivo o muerto, creo que el tema de lo que hizo la mamá no es justificable. O sea, aunque estuviese vivo, siento que eso no es manera de justificarlo, aunque no lo haya matado. Así que bueno, les recuerdo que estas son mis redes sociales por si quieren seguirme. Espero que le den like al video y por favor compártanlo. Sé que este caso ha revivido a partir de lo último que apareció. Entonces me serviría muchísimo que lo compartieran, especialmente en los casos de personas desaparecidas. Es bastante importante darle más voz a este tipo de casos en donde todavía se puede hacer algo en lo que se pueda ayudar, grande o pequeño. Por favor suscríbanse si les gustan este tipo de videos porque voy a seguir subiendo muchos más, e igualmente pueden comentarme acá abajo qué otro caso les gustaría que cubra. También hago transmisiones por Twitch en los cuales de vez en cuando convivimos o hago algunos análisis de casos que ya hemos tocado, actualizaciones que tal vez no dan para todo un video pero que son importantes, así que si les interesa pueden hacerlo ahí. O si quieren entrar a mi Patreon, en donde también doy una recompensa de un video nuevo cada mes, que es exclusivamente para ellos, también pueden entrar. Eso sería todo por el video de hoy y adiós.